la siguiente charla yo creo que le va a gustar muchísimo a Susana Escudero. Si os gustaba la serie de Bones, yo creo que vais a poder disfrutar muchísimo de esta. Bohemian Rhapsody de Lorenza Coppola. Bienvenida. Muy buenas y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a la organización por haberme invitado a este evento tan interesante donde supongo todos estamos aprendiendo de todo y también estamos disfrutando. Pues como acaban de decir, yo me llamo Lorenza Coppola Bové y soy una doctoranda en biomedicina por la Universidad de Granada y el Instituto Max Planck de Leipzig. Y claramente el título de mi charla es un juego de palabras entre una antigua forma de transmitir historias y una metáfora también de la categoría científica a la que yo pertenezco, que se ocupa de rescatar del olvido historias que se creían perdidas durante mucho tiempo. Pero antes que nada, ¿qué es una rapsodia? En la antigua Grecia, las rapsodias eran básicamente fragmentos de poemas épicos y su traducción literal significa canción ensamblada. Y básicamente los objetos de estas canciones eran los héroes, las diosas y en general los personajes más significativos de la mitología. Pero en mi disciplina, la antropología física, la disciplina de la que os voy a hablar hoy, nos ocupamos de rescatar del olvido historias también de personas comunes, las personas que verdaderamente participaron en la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, el trabajo, la labor de los antropólogos físicos no es contar historias, sino estudiarlas. Y podéis imaginaros que para hacerlo utilizamos un material de elección, utilizamos un material específico. Aunque os parezca increíble, cada uno de nosotros lleva consigo su propia biografía. Un libro que pesa alrededor de 2,5 kilos y que nosotros los antropólogos utilizamos para reconstruir las condiciones de vida en el pasado. Es nuestro esqueleto. Pero podéis imaginaros que cada capítulo de este libro es súper significativo para reconstruir la identidad de un individuo. En mi caso, aunque un individuo, un hombre de la Edad Media no lleve consigo pasaporte ni DNI, yo puedo conocer muchísimo sobre su identidad simplemente, entre comillas, estudiando sus huesos. Las moléculas que componen, que constituyen el andamio de nuestro tejido óseo son la hidroxiapatita y el colágeno, pero también representan el alfabeto en el que están escritos algunos capítulos de este libro tan importante, así como pasa con el ADN, que es una molécula que nos ofrece una librería de informaciones increíble y se puede obtener a partir de los huesos. De hecho, pensad que algunos capítulos de la historia de la humanidad se pudieron entender, se pudieron llegar a comprender utilizando un alfabeto de tan solo 4 letras, los 4 nucleótidos que forman la molécula de ADN. Y ahora, llegados a este punto, ¿qué tipo de informaciones? Los antropólogos, como acabo de decir, utilizan los restos humanos esqueletizados o más o menos esqueletizados para obtener informaciones acerca de las condiciones de vida en el pasado, de las poblaciones del pasado. ¿Y qué tipo de informaciones pueden obtener a partir de estos restos? Entonces, lo que podemos hacer es estimar el sexo biológico del individuo, es decir, reconocer si se trata de un varón o de una mujer, porque ambos poseen rasgos identificativos que discriminan entre un hombre y una mujer. También podemos identificar patrones de desarrollo muscular, como veis allí en el hueso del brazo, el húmero, que se deben a una actividad intensa y prolongada a lo largo de la vida del individuo. Podemos también estimar la estatura de un individuo a partir de ciertas medidas que se toman a nivel de los huesos largos. Y también podemos estimar la edad biológica de un individuo. Normalmente en los niños se observan patrones de crecimiento, patrones óseos debidos al crecimiento del esqueleto, mientras que en los adultos
Y lo siento mucho, solamente nos miramos el desgaste. Y de hecho, cuando me dicen, deberías de disfrutar de tu edad porque esta es la mejor, pues no, señores, yo estoy empezando a desgastarme. Y si ya os parecen muchas informaciones, que sepáis que la lista no termina aquí, sino que también podemos obtener informaciones sobre la dieta de los individuos y también sobre las patologías. Las enfermedades son una constante de nuestra historia evolutiva. De hecho, si pensamos en la definición de humano, pensamos en algo frágil. Y no hay nada más humano que la vejez y la enfermedad, desafortunadamente. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades podemos mirar en los huesos? Enfermedades que dejen huellas en los huesos, como el caso de la tuberculosis, la que podéis ver en la diapositiva. La tuberculosis es famosa seguramente por sus víctimas, Kafka y el pintor Modigliani, entre ellas, por su segundo nombre, la consunción, y porque hoy en día causa alrededor de 2 millones de muertes en todo el mundo. Y puede llegar a dejar marcas en el esqueleto, porque no solamente existe una forma pulmonar, sino que también se puede manifestar de forma extrapulmonar y llegar a afectar a los huesos. Y en los casos más avanzados de tuberculosis puede llegar a causar esta deformación que veis en la diapositiva llamada mal de Pot. Y en el caso de las enfermedades que no dejen marcas en los huesos, ¿cómo puedo diagnosticarlas? ¿Cómo puedo verlas? Porque no solamente hay enfermedades óseas en la historia de la humanidad, sino que hay enfermedades como la peste, que no dejan huellas en los huesos. Para contestar a esta pregunta, me fui al Instituto Max Planck para analizar el ADN antiguo. Y aquel día en el aeropuerto de Barajas fue una mañana de humor negro increíble, porque no sé vuestra experiencia, pero era mi primera vez viajando con huesos humanos en la maleta. Y entonces ya me imaginaba con el guardia civil llevándome a la prisión, enseñándole el material, diciéndole, es que este es mi material para mi tesis doctoral. Y él ya empezaba diciendo, entonces, su apellido es Coppola, como el director de peli del Padrino. Sí. ¿Y usted viene del sur de Italia? Sí. Y está diciendo que está matriculada en la Universidad de Granada y que estos son materiales de su tesis. Sí. Y tenéis que imaginaros también la reacción de mi madre, una mujer de Nápoles que ya empezaba, ay, la niña, no sé qué, que se me la van a llevar echándole la culpa a mi padre, porque claro, salí cabezuda como él. Pero al final todo se resolvió con la curiosidad de los guardias civiles y no me llevaron a ningún lado. Entonces, volviendo al tema de mi investigación, es posible obtener ADN antiguo, bien de patógenos o de humanos, a partir de unos restos antiguos, en este caso huesos. Y esta molécula es fundamental para conocer la distribución, para conocer la evolución y para conocer de qué manera las bacterias nos afectaron y cómo las enfermedades infecciosas siguen amenazando nuestro estado de salud. El ADN humano también juega un papel súper importante porque nos permite conocer las características de las poblaciones del pasado. Por ejemplo, sus migraciones, las mezclas que hubo entre las poblaciones y también la selección de algunos genes que nos sirven, por ejemplo, los de la respuesta inmunitaria. A lo largo de esta charla espero haberos convencido del inmenso potencial del libro en edición limitada que cada uno de vosotros siempre lleva consigo y que tiene un valor inestimable. Y para convenceros más todavía, quiero dejaros con esta maravillosa... con esta maravillosa frase de José Saramago sobre la importancia de la memoria y del estudio del pasado. Somos la memoria que tenemos y las responsabilidades que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Muchas gracias.